después de dejar a sus invitados de los Estados Unidos. Continuaba con sus deberes como emperador del imperio. Napoleón estaba revisando una lista de personas que recaudaban impuestos ilegalmente y omitían registros deliberadamente, que debería ser entregada al gobierno central. De alguna manera, un nombre familiar le llamó la atención. Nombre: Lisarmont Victor Colin. Edad: 39 años. Lugar de nacimiento: Ciudad Vieja. Ciudad de Lyon. Cargo: jefe de finanzas de la Croix-Rouge, Banco Nacional de París. Circunstancias de cobro fraudulento. Omitido, mirando su información personal. Como su edad. De dónde venía. Etcétera. Parecía ser el uno que Napoleón solía conocer. Bueno. Probablemente no haya dos personas en Francia con este nombre único. Ha sido un tiempo. Lisarmont Victor Colin. Ahora era de una relación pasada que era difícil volver a ver. Una relación de otro mundo. Napoleón. Con curiosidad y cierta anticipación. Decidió conocerlo. Bienvenido. Su Majestad. El gran emperador del Imperio francés. Es un honor darle la bienvenida aquí. El hombre que se inclinaba temblaba de miedo. Su voz temblaba por la adoración. Napoleón le ordenó levantar la cabeza y miró cuidadosamente la apariencia del hombre. De hecho, era él, uno de la memoria de Napoleón. Pero parecía haber pasado por muchos problemas. Su brillante cabello dorado, que solía ser como la miel en el pasado, se había vuelto gris opaco. Y la apariencia de un hombre noble había cambiado a un hombre francés normal que no podía soportar el paso del tiempo. Habiendo experimentado ambos mundos, Napoleón se dio cuenta de algo. No había ninguna ley que una persona que había hecho un logro notable en el otro mundo deba hacer lo mismo aquí. Había un ejemplo exacto ante sus ojos. Cuando ascendí al trono, enfaticé al máximo los valores de igualdad, libertad y Estado de Derecho. Sin embargo, con este evento desastroso, la autoridad del imperio y la familia imperial cayó por tierra. No hay un día digno de admirar para las personas que me apoyaron. He pecado para morir. Su Majestad. Pero el hombrecito que soy no es más que un sinvergüenza que hizo lo que su amo le dijo que hiciera. Por favor, piensa en esto. Los delincuentes económicos que hacen agujeros en la administración tributaria de la nación y obtienen sus propias ganancias son sinvergüenzas. ¿No recuerdo que esas palabras estén inscritas en la ley? ¿Soñaste con tomar el trono imperial y enmendar la nueva constitución? Por favor. Sé misericordioso. Su Majestad. Si me perdonas esta vez, viviré con eso como un pecado por el resto de mi vida. Nunca volveré a cometer injusticia o corrupción. Viviré en alabanza de Su Majestad en cualquier momento y en cualquier lugar. Comillas, después de una pequeña amenaza. Colin bajó la cola de inmediato. Estaba a punto de llorar ahora. Como pensó el emperador, hizo un pequeño alboroto en previsión de algo. Pero actuó como un típico ciudadano pequeño con la cabeza baja y endulzada a medida que la atmósfera se volvía dura. Ahora que lo pienso, Colin era originalmente un hombre así. Napoleón sabía que Lisarmont Victor Colin era un genio para invertir en valores, acciones y bonos. En 1798, después de tomar la presidencia de la República Francesa en un golpe de Estado, Napoleón fundó un banco estatal, el Banque de France. Por cierto, este banco central también existió en este mundo. Había diferencias en la estructura, la equidad, la utilidad y la financiación. Pero era similar. Colin había ingresado a la industria bancaria desde que fue contratado como empleado subalterno en el banco. Tenía un talento natural para leer a través del mercado de valores y el flujo de fondos. Hizo numerosas contribuciones. Rompió su retorno de la inversión y fue ascendido repetidamente. Cuando Napoleón se retiró, finalmente se convirtió en gobernador del Banco Central. Se convirtió en el ejemplo perfecto de una historia exitosa. Comenzando en la parte inferior de la escalera y llegando a la cima solo con sus sentidos y habilidades. Sin embargo, Colin era más famoso por su personalidad tímida, malhumorada y caprichosa. Cuando competía con financistas extranjeros en el mercado de valores, era más audaz y agresivo que nadie. Pero estaba lo suficientemente asustado y preocupado como para tener 50 cuartos a su alrededor por preocupación por su seguridad. En ocasiones tomó la iniciativa y encabezó acciones contrarias a la política nacional, juzgando que este camino era más beneficioso para el país y la banca. Cuando era difícil decidir. Además, cuando estaba acorralado, mostraba su lado servil y autosuficiente sin filtrar. ¿Cómo era su vida antes? No era más que alcohol, mujeres y juegos de azar. Sin embargo, cuando entró al mercado, su mirada cambió 180 grados. Era verdaderamente un hombre de tendencias impredecibles. Y nadie podría haber apostado por sus logros al principio. Un hombre que incluso se consideraba que había revivido la industria financiera francesa.
que fue destruida por la ola de la revolución. Ahora actúa como un sabueso para los feos capitalistas. Es difícil de creer incluso después de verlo. De todos modos, solo había una cosa que Napoleón tenía que hacer. Siempre y cuando confirmara que este alborotador con habilidades superiores estaba vivo y respirando. Dándole una oportunidad que no había recibido hasta ahora. Tienes oídos para escuchar, ¿verdad? Creo que sabe cómo el gobierno y el parlamento están castigando ahora a los destinatarios del fraude fiscal. Sin embargo, lamentablemente, a diferencia de los otros recaudadores de impuestos, usted es un hombre pobre y andrajoso que ha derrochado todo el dinero que ganó con el fraude. En principio, el dinero debe devolverse con mano de obra. Colin hizo una mueca como si el cielo se estuviera cayendo. Pero las palabras de Napoleón no habían terminado. Pero de todos modos, dar mano de obra física a alguien que trabaja en finanzas no es un método eficiente. Por lo tanto, después de mucha consideración, he decidido proponer una misión especial que podría mejorar el interés nacional mientras salva su salud. Si acepta esto y lo completa con éxito, no solo compensaremos la culpa de su mala conducta anterior, sino que también le daremos una recompensa por el trabajo. ¿Qué debe hacer? La respuesta de Colin a esto estaba establecida. Los ojos de Napoleón que lo miraban secretamente brillaron. ¿Lisarmont Victor Colin también era especial en este mundo? Igual a pasar algo más de un mes en París fue muy beneficioso tanto para Napoleón como para Francia. En particular, pudo ver con sus propios ojos cuán precario era el tesoro nacional de Francia y experimentar los límites de un imperio tan enorme y sus capacidades nacionales. Napoleón podía medir cuánto tiempo le quedaba a Francia con su propio reloj. Los ingresos anuales del Imperio francés en 1811 fueron de unos 665 millones de francos. Sin embargo, el 63% del total se gastó en defensa. En 1812, cuando la guerra creció y se prolongó debido a la expedición a Rusia, aumentó la proporción del gasto en defensa. Por otro lado, la producción y la población se redujeron por el gran reclutamiento de soldados. Y los ingresos cayeron proporcionalmente. Esta fue una administración estatal y una ejecución presupuestaria anormales. Fue sorprendente que el sistema administrativo de la nación y la sociedad se mantuviera en este estado financiero. Por supuesto que sería imposible vender bonos para apoyo financiero. Aquellos que son tan sensibles al flujo de dinero como los financieros no pueden ignorar la precaria situación financiera de Francia. No es que los franceses no hayan pagado solo una o dos veces en el pasado. La solvencia en los mercados financieros internacionales estuvo determinada por la capacidad de reembolso del gobierno y por precedentes anteriores. No devolver el dinero prestado por los financieros era nada menos que una tradición francesa desde la época de la monarquía hasta la actualidad. Por supuesto, la credibilidad financiera internacional de Francia estaba en el fondo. Esto significó que Francia ya no podía pedir dinero prestado a los capitalistas extranjeros. Incluso si se necesitaran fondos con urgencia. Sería difícil encontrar capitalistas y financieros internacionales que aceptaran prestar dinero a Francia. Y Francia ni siquiera podía pedir ayuda financiera a sus leales estados satélites. El estado de estos países, involucrados en la guerra francesa, era más o menos el mismo. Para aumentar su credibilidad en el mercado financiero internacional, el gobierno no tuvo más remedio que aumentar su peso económico y demostrar que tenía suficiente capacidad de pago. De todos modos, esto todavía estaba lejos. Si Napoleón hubiera retrasado el tiempo sin buscar un final rápido para la expedición rusa, o si no se hubiera preocupado por medidas urgentes, diversas políticas de reactivación económica y tales negociaciones, tan pronto como llegó a París, era posible que el Estado se habría declarado en quiebra porque ya no podía encontrar recursos. El estado del Imperio francés era así de grave. Al final, todos estos problemas conducen a esta guerra. A menos que eliminemos la masa cancerosa que es la península ibérica, Francia inevitablemente declinará y colapsará sin importar las innovaciones institucionales que se logren. Estaba un poco mejor ahora. Pero todavía había heridas sin tratar y enfermedades que se acumulaban dentro del cuerpo de Franz. Para deshacerse de todos ellos, se requirió una cirugía mayor. Para hacerlo, tuvo que lidiar con la guerra actual. No se necesitaban muchas pruebas para juzgar que el final de la guerra ibérica era una prioridad sobre las reformas restantes. Me he centrado mucho en los asuntos urgentes en Francia. Ahora es el momento de que los funcionarios gubernamentales y los miembros del Consejo continúen solos. Si no pueden hacer esto, no hay motivo para que estén aquí. A partir de este momento, Napoleón solo se centró en los preparativos para la guerra en la península ibérica. Una guerra inútil que había durado más de 4 años. Una úlcera colgando del costado del Imperio francés. Una tierra de muerte a la que no se podía volver con vida. Así fue la guerra en la península ibérica.
Todas estas palabras fueron brutales y aterradoras. Pero Napoleón ni siquiera pensó en la posibilidad del fracaso o la derrota. Esto se debió a que pensó que no podía haber un comandante allí que pudiera superar sus habilidades estratégicas y tácticas. En ese momento, Napoleón no sabía mucho sobre el marqués de Wellington, Arthur Wellesley, el 13 de septiembre de 1812. Talleyrand Perigord, que había sido enviado como enviado diplomático al gobierno provisional español. Regresó con un mensaje de Fernando VII. El rey del gobierno provisional era José I. Pero era solo un título nominal. Y el poder real estaba en manos del príncipe heredero Fernando VII y las Cortes de Cádiz. Desafortunadamente, estas personas tenían una fuerte antipatía y odio hacia Napoleón y Francia. Había esperado que sería difícil hacer las paces con España. La realidad, por supuesto, no era muy diferente de lo que él pensaba. Fernando VII y las Cortes de Cádiz reclamaron el reino de Nápoles y Sicilia como parte de un tratado de paz. Y rechazaron el llamado de Napoleón para romper los lazos con Gran Bretaña y reincorporarse al bloqueo continental, considerándolo absurdo. De hecho, expresaron su voluntad de no firmar un tratado de paz. No había nada más que esperar. Napoleón reunió a su ejército el mismo día. A menos que termine esta guerra, no volveré a París. Unos 70,000 soldados del ejército de Napoleón, junto con mariscales como Berthier, Davout, Ney y Bessières, marcharon fuera de París. Fue el 15 de septiembre de 1812. Los mariscales franceses que apoyarían el eje del ejército de Napoleón mientras comandaban directamente varias unidades subordinadas del mismo, observaban la procesión de ciudadanos desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo. Incluso Luis Nicolas Davout, con su rostro severo característico, quedó asombrado por la vista. Los ciudadanos de París respondieron con vítores entusiastas al ejército de Napoleón que marchaba hacia la península ibérica, como si estuvieran dando la bienvenida a sus tropas tras una gran victoria. ¿Los comandantes del Departamento de Preparación de Guerra ordenaron algo por separado? Hasta donde yo sé, no lo hicieron. ¿No pidió su majestad saltarse la engorrosa ceremonia de partida? Entonces significa que los ciudadanos participaron voluntariamente en este evento. Davout, quien asintió ante las palabras del diputado, tuvo que ocultar su emoción desbordante. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían sido tratados así? Después de la leyenda de Austerlitz, el entusiasmo del público por la guerra y la victoria se enfrió gradualmente. No cambió a pesar de escribir un nuevo mito en la historia de la guerra francesa con la expedición rusa. Los ciudadanos de París habían mostrado más dolor por la larga guerra que alegría y orgullo por la victoria. Algunos describieron a Davout como un sabueso que no sabe nada más que la guerra, el ejército y el emperador. Pero lo que pasaron por alto fue que los sabuesos eran extremadamente sensibles al olfato. Davout sintió la atmósfera inquietante que fluía entre los ciudadanos antes que los otros alguaciles, aunque sabía que podría ser un catalizador para la caída del imperio. Davout, sin embargo, ofreció su consejo al emperador. Fue simplemente porque creía que un día el emperador superaría todos estos problemas y pruebas y volvería a caminar por el camino del héroe. El emperador no traicionó las expectativas de Davout. Los ciudadanos de París rezaban por el éxito del ejército de Napoleón marchando por las calles. Su apoyo no fue falso. Sinceramente vitorearon y bendijeron a los soldados y al emperador que los dirigía. Tales acciones mostraron que la opinión pública había cambiado significativamente con respecto al pasado. Ha cambiado por completo la mentalidad de los ciudadanos en menos de un mes. Como era de esperar, el emperador es un hombre del cielo. Mi juicio no estaba equivocado. El asombro de Davout se profundizó cuando escuchó a los ciudadanos gritar, «Larga vida a su majestad el gran emperador». Había una razón más para ser apasionadamente leal al emperador. Los oficiales y soldados del ejército también parecían al principio avergonzados por el apoyo inesperado de los ciudadanos. Pero pronto comenzaron a disfrutar del evento. Los ciudadanos de París los apoyaban apasionadamente y animaban esta guerra. Esto solo les dio una fuerza diferente a la anterior. La moral del ejército se disparó, de una manera que nunca podrían lograr los generales. ¿Hasta dónde podría llegar el nombre de Napoleón Bonaparte? Davout prometió estar a su lado para ver el final. Entre los recién incorporados a las fuerzas expedicionarias ibéricas se encontraban generales a los que nunca se les habría permitido unirse si Napoleón siguiera siendo el mismo del pasado. Uno de ellos fue Bon-Adrien Janot de Moncey, el primer duque de Cornellano. También era mariscal y le dijo a Luis Nicolas Davout que el emperador estaba recorriendo el mismo camino que el héroe de una leyenda. Hubo un tiempo en que Davout estuvo de acuerdo con Moncey. Los planes del emperador funcionaron como si Dios lo estuviera ayudando. En la batalla del puente de Arcole, el comandante austríaco Joseph Albinci XXI se equivocó y juzgó mal al ejército francés.
Y en la batalla de Marengo Napoleón pudo vencer gracias a la decidida presencia y dedicación de Desaix, 31. Incluso si no fue necesariamente en un campo de batalla o en la guerra. El emperador tuvo mucha suerte. Lo que lo llevó a estar en la posición que estaba ahora. ¿Era adicto a esa suerte? El emperador había perdido el control. Hiciera lo que hiciera. Creía que él y el imperio tendrían éxito y lograrían grandes logros. Constantemente declaró la guerra. Probó los límites del poder nacional y obligó a los fenómenos culturales a santificarse como Luis XIV. Aquellos que estaban hartos de la extrema, la inutilidad, la imprudencia y la arrogancia se fueron uno por uno. Y solo los seguidores ciegos permanecieron al lado del emperador. También fue lo mismo para Moncey. Aunque no pensó arbitrariamente. Moncey había podido convertirse en uno de los 26 mariscales, mostrando habilidades sobresalientes en la Segunda Guerra Italiana, la Guerra de Austria y la Guerra Prusiano-Polaca. Sin embargo, se había opuesto a la expedición rusa y había criticado las acciones del emperador. Al convertirse en un problema, se vio obligado a retirarse. El emperador nunca volvió a abrazar a aquellos que una vez lo habían confrontado y aquellos que lo habían criticado. Moncey también pensó que nunca más podría volver a tomar el mando del ejército. Nunca había esperado esto. Tenía expectativas pesimistas para esta expedición, pensando que el emperador ya no se preocuparía por él, ya que había regresado con una increíble victoria sobre Rusia. Sin embargo, para su sorpresa, Moncey fue llamado por el emperador. El emperador se veía mucho más brillante que antes cuando lo volvió a encontrar. César había dejado esta cita. La mayoría de la gente ve solo lo que quiere ver. Muy poca gente supo afrontar la realidad. Lo que me di cuenta mientras exploraba las praderas de la tierra congelada fue la importancia del talento que podría darme el consejo correcto a riesgo del honor y el orgullo. El emperador había dicho que por eso Moncey era una persona necesaria. ¿Podría olvidarse del pasado y volver a trabajar para él? En ese momento, Moncey mostró lágrimas que no había derramado aún cuando fue arrojado por el emperador. No podía adivinar desde qué punto. Pero claramente, el emperador había cambiado dramáticamente como si se hubiera convertido en otra persona. Desde la comunicación en las relaciones humanas triviales hasta la gestión y la política de un gran imperio. Hasta la gestión del personal. En todos los sentidos. El emperador mostró un lado completamente diferente. Los planes del emperador trazados uno por uno como el ajedrez eran brillantes, eficientes y poco convencionales. Y sobre todo, había una sensación de seguridad. Parecía el proceso de un joven que tuvo una adolescencia tormentosa y ahora estaba madurando a medida que envejecía. La victoria en la batalla de Grodno, que sacudió por completo el paisaje del frente oriental con un solo engaño y batalla, marcó el clímax renovado del emperador. De hecho, parecía haberse convertido en un maestro de las capacidades y tácticas militares, más poderoso que en el pasado. Sin embargo, Moncey se sintió más conmovido por el espíritu transformado del emperador. Un líder a quien la gente sinceramente quería seguir con todo su corazón y cuerpo. Moncey miraba al emperador y lo sentía. ¡Guau! ¡Viva el gran emperador! ¡Viva el imperio francés! Napoleón Bonaparte sobre un caballo blanco apareció en medio de la procesión. Los ciudadanos lo recibieron con gran entusiasmo. Hace apenas un mes. Esta reacción era impensable. Mientras el emperador los saludaba suavemente, los gritos se hicieron más fuertes. Expectativa. Aspiración. Respeto. Asombro. Lealtad. Reverencia. Todo tipo de emociones vertieron al emperador de los ciudadanos. Luego se expandieron gradualmente a las personas a su lado y, finalmente, a todo el ejército. La guerra en la península ibérica es ahora una guerra que nunca se puede perder. Moncey sonrió suavemente y condujo su caballo. El mito de Napoleón Bonaparte no había terminado. No. Tal vez fue solo el comienzo. Iguala viene Napoleón Bonaparte. Esta fue una noticia desgarradora para las fuerzas españolas, portuguesas y británicas que actualmente luchan contra las tropas dirigidas por los mariscales franceses en la península ibérica. Muchos de los soldados de estas fuerzas aliadas habían experimentado el gran comandante del ejército que era Napoleón. Por eso sabían lo importante que era esto. Pero también había soldados que no sabían. Eran soldados que nunca habían conocido a Napoleón y no le tenían tanto miedo. Más bien, estaban emocionados ante la idea de destruir y profanar su creciente reputación, sin saber cuán alta era. ¿Es el emperador francés tan bueno? Después de todo lo que hizo fue golpear a algunos austríacos y rusos de bajo nivel. ¿Verdad? Nuestras casacas rojas son las mejores del mundo. Creo que podemos ganar como siempre si mantenemos una línea fuerte con ventajas geográficas. Se rumorea que las fuerzas expedicionarias francesas son mucho más pequeñas que antes. Después de Grodno,
El emperador parece haber estado muy enfermo. En particular, los oficiales británicos que habían servido en la península ibérica desde 1810 no temían a Napoleón. Más bien, trataron a otros oficiales que temían al emperador francés como cobardes. La experiencia de derrotar varias veces a los franceses al mando de Arthur Wellesley, con la gran victoria en la batalla de Salamanca, aumentó mucho su confianza y arrogancia. ¿Has visto idiotas así en el mundo? ¿Tus cerebros están funcionando correctamente en este momento? ¿Cuántos ejércitos ha derrotado Napoleón hasta ahora? Y estás hablando de esta mierda. El general de división Rowland Hill, 141 apodado el Pequeño Wellesley, fue el más obstinado, estricto y frío entre los generales bajo Arthur Wellesley. Una diferencia con Wellesley era que no dudaba en usar palabras duras que no eran de origen noble. Todos los oficiales que menospreciaron a Napoleón tuvieron que bajar la cabeza ante su rugido como un león enojado. Actúen juntos. Bastardos valen menos que los jugadores panzudos del puerto. Napoleón Bonaparte es un monstruo diferente de los tontos generales franceses contra los que hemos luchado hasta ahora. Si tratas los consejos de tus superiores que han servido aquí antes que tú como una tontería, yo mismo te romperé el cuello. La ignorancia era felicidad. Los oficiales británicos que se incorporaron tarde al ejército podían parlotear así porque nunca se habían enfrentado a Napoleón. Mientras tanto, los que habían competido directamente con el ejército de Napoleón al mando del mariscal John Moore no podían ocultar su malestar. Su miedo al emperador francés y a los soldados que lo seguían fue inolvidable. Recordaron los primeros días de la guerra de la península ibérica. En noviembre de 1808. Las fuerzas aliadas habían logrado empujar al rey José, coronado por Napoleón, ya las tropas francesas a la región vasca, entre Francia y España. En ese momento, estaban llenos de confianza en que podrían terminar la guerra y sacudir el mundo de Napoleón. Sin embargo, tan pronto como Napoleón y sus tropas de élite se unieron a la guerra, la situación dio un vuelco total. Perdieron batalla tras batalla. Los aliados se vieron obligados a retroceder, perdiendo Zaragoza, Burgos y Valencia. Y perdieron Madrid a los 4 meses. Incluso el continente portugués fue invadido. El poder explosivo que mostró el ejército de Napoleón en este momento estaba más allá de la imaginación. Si los franceses trataban a la península ibérica como una tierra de muerte, entonces Napoleón y sus tropas eran como un ejército del terror dentro de la península. Cuando se trataba de Francia, incluso las malvadas milicias españolas depusieron sus armas y se escondieron por un tiempo cuando apareció el ejército de Napoleón. Y ahora Napoleón volvía a liderar la Guardia Imperial y entraba en la guerra peninsular. Fue un asunto que bastó para enfriar a toda Iberia. El comandante en jefe te está llamando. Al mismo tiempo, Arthur Wellesley llamó a Rowland Hill. Salió del cuartel mirando a sus subordinados con ojos agudos. Fue solo después de que se fue que los suspiros pudieron escapar del cuartel. Arthur Wellesley, marqués de Wellington, fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas británicas, españolas y portuguesas. Cuando escuchó la noticia de que el ejército de Napoleón avanzaba hacia el sur, estaba involucrado en una batalla cara a cara contra André Massena en la meseta de Segovia. Entre los generales franceses, no había muchos hombres capaces. Pero André Massena fue lo suficientemente excepcional como para ser reconocido por Wellesley. Massena era un enemigo que tenía la perseverancia y la persistencia para buscar las debilidades de su oponente con paciencia como un tejón. Inteligencia y sabiduría para determinar cuándo dar un paso adelante y retirarse como un cuervo experimentado. A diferencia de Auguste de Marmont, protagonista de la batalla de Salamanca, no cometió la tontería de caer en la torpe provocación de Wellesley, sino que defendió la meseta segoviana con una sólida defensa y contraataque. En tales circunstancias, escuchó la noticia de última hora de que Napoleón participaría en serio en la guerra de la península ibérica. Arthur Wellesley decidió retirarse de la meseta de Segovia por ahora, juzgando que era difícil derrotar a las tropas de Massena en poco tiempo. En la actualidad, las fuerzas aliadas se impusieron en toda la península ibérica. Sin embargo, las cosas podrían ser completamente diferentes si se uniera el ejército de Napoleón. A partir de este momento, Arthur Wellesley, un comandante que no corría riesgos con pocas posibilidades de éxito, comenzó a preocuparse. Deberíamos avanzar activamente e interceptarlos, o centrarnos en la defensa y observarlos. Había información de inteligencia de que el tamaño del ejército dirigido por el emperador francés era de alrededor de 70,000 personas. Coincidentemente, el número de tropas de ataque puras de las fuerzas aliadas, excluyendo fortificaciones y guardias fronterizos, fuerzas de seguridad en las áreas ocupadas, unidades de suministro, reservas y milicias, era más o menos así de alto. Por supuesto, Napoleón podría no haber querido decir esto, pero Wellesley sintió la situación en sí misma como una provocación. Como si estuviera preguntando:
¿Por qué no intentamos arreglarlo en igualdad de condiciones? En primer lugar, Madrid no es el terreno adecuado para la defensa. Si queremos hacer frente a las tropas de Napoleón en un lugar más ventajoso, tenemos que elegir. O avanzamos a Burgos, o nos retiramos a Salamanca. Arthur Wellesley, que no pudo decidir por sí solo esta tarea crucial, llamó a los oficiales de su Estado Mayor y generales británicos, así como a generales portugueses y españoles. Quería escuchar su opinión y si tenían una mejor estrategia. Debemos marchar a Burgos inmediatamente. Señor comandante, ¿qué estamos esperando? Es la tierra prometida de la victoria de nuestro país. Tan pronto como se iza la bandera aliada en Burgos, la gente de toda España dará la bienvenida con fervor a la liberación de su patria. Burgos era un lugar especial para los españoles, porque fue una tierra que marcó un importante punto de inflexión en la historia española. En la época de la Reconquista, cuando cristianos y musulmanes luchaban por el dominio de la península ibérica, Burgos era la tierra santa donde los reinos de Castilla y Navarra, antecesores de España, derrotaron a las fuerzas musulmanas y la usaron como estandarte para retomar Ibérica. Los generales españoles querían recuperar cuanto antes este lugar sagrado, para revivir el nacionalismo en España. Si queremos ganar la guerra, debemos tener a los ciudadanos de Madrid de nuestro lado. Para ello, debemos demostrar que nuestras tropas tienen la firme voluntad y el coraje de protegerlos. El punto de vista de los generales portugueses era ligeramente diferente. En cualquier caso, Madrid era la ciudad donde se hospedaba el servidor de Napoleón, el rey José, y no era pequeño el número de ciudadanos que aún lo apoyaban. Teniendo en cuenta el simbolismo, los intereses prácticos y la influencia de la capital, era imperativo ponerlos del lado de las fuerzas aliadas. Para ello, en lugar de huir a Salamanca, necesitaban dar un paso al frente y demostrar que lucharían por Madrid y la protegerían. Por supuesto, también querían que su propio país, Portugal, dejara de ser un campo de batalla. Fueron los generales portugueses quienes levantaron el frente de la guerra. Era el objetivo secundario para estos oficiales. Los soldados del reino que sufrieron la pesadilla de Napoleón claramente todavía le tienen miedo. Pero más que eso, quiero acabar con el ejército de Napoleón y poner fin a esta guerra. La moral de los soldados está ahora en su apogeo. Los generales británicos también querían que los aliados avanzaran hasta Burgos y lucharan. Además de su trascendencia histórica, Burgos también fue un punto clave de la península. El comandante del ejército real portugués, el conde de Amarante, LLL, se enfrentaba actualmente al cuerpo de Jourdan francés en las provincias de León y Zamora. Si Wellesley condujo a las fuerzas aliadas hacia el norte y capturó Burgos, podría aislar completamente a las tropas de Jourdan. La mayoría de los generales y oficiales reunidos en los cuarteles de mando querían movimientos agresivos. Esto no se debió a que despreciaran a Napoleón, sino a que querían tratar con él desde una posición un poco mejor. Burgos, que tenía mesetas, humedales, sierras y cerros, podía ser el mejor campo de batalla para revivir las fuerzas de las milicias británicas y españolas. Querían más que nadie el final de esta guerra enfermiza que había durado más de 4 años. Y dejar de ser los perdedores de Europa. También se vislumbra el deseo de derrocar a Napoleón y convertirse en héroes. Por otro lado, los pensamientos más íntimos de Arthur Wellesley, el marqués de Wellington, eran un poco complicados. Conocía, por supuesto, las ventajas geográficas de Burgos. Sin embargo, Arthur Wellesley prefirió bajar a Salamanca y esperar al ejército de Napoleón antes que avanzar a Burgos. Eso fue porque parecía un poco más probable ganar de esta manera. Si atraemos a los franceses a Salamanca, podemos hacer que la línea de suministro del enemigo sea lo suficientemente larga. Después de eso, si las fuerzas de resistencia españolas continúan hostigando su retaguardia y creando problemas de suministro, ¿no sería factible luchar incluso contra el ejército francés de Napoleón? A Arthur Wellesley, considerado el sucesor táctico de John Churchill, 131 duque de Marlborough y héroe de la Guerra de Sucesión Española, le inquietaba la idea de luchar contra el emperador que había conquistado toda Europa en un lugar donde pudiera ejercer todo su poder. Austerlitz, Jena, Friedland y la recientemente añadida batalla de Grodno. Hasta ahora, la historia había probado suficientemente lo que sucedía si te enfrentabas al ejército de Napoleón de frente, con todo el poder. No. Incluso si el oponente no fuera Napoleón. Si fueras un estratega, deberías luchar contra tus enemigos cuando estuvieras en una posición ventajosa. Una persona notó que Arthur Wellesley quería regresar a Salamanca a pesar de los comentarios de varios generales y oficiales. Era el capitán Chamberlain, conde de Lothian. De hecho, era el segundo general al mando de las fuerzas aliadas. Chamberlain se acercó a Arthur Wellesley y susurró:
¿No enviaron los franceses hace unos días una delegación al gobierno de Sevilla pidiendo el fin de la guerra? Creo que es un indicador de que los franceses están más cansados de esta guerra de lo que podemos imaginar. Durante la expedición rusa, el emperador francés usó un tipo de engaño similar con Alejandro y... Es mejor deshacerse de la idea de que quieren negociar porque están acorralados. Wellesley respondió con firmeza. El capitán Chambelán, sin embargo, destacó fielmente los motivos de las fuerzas aliadas para avanzar hacia Burgos. Como saben, la situación financiera del reino no es muy buena. El mero mantenimiento de las murallas de madera, la armada británica, que protegen el territorio continental de Gran Bretaña está costando una cantidad astronómica de dinero. La cantidad de fondos y suministros militares para nuestros aliados aumenta día a día. El Banco de Inglaterra se está llenando de recordatorios y deudas incobrables para la familia real y el Parlamento. Los grandes financistas que prestaron dinero quieren ver la posibilidad de ganar. ¿Ganar la batalla de Salamanca no fue suficiente? Antes estaba bien. ¿Pero Napoleón no declaró directamente su participación en la guerra? Rusia y Suecia han vuelto a lanzar un bloqueo comercial contra el reino. Y Estados Unidos ha desenvainado su espada del Nuevo Mundo. Como siempre, debemos darles la confianza de que el reino prevalecerá. Es una triste realidad. Pero, es una realidad que no podemos ignorar. Chamberlain era un general del ejército y un subordinado de Wellesley. Pero pertenecía al partido Tory. Con el primer ministro británico Robert Jenkinson, conde de Liverpool, quien también se desempeñó como asesor permanente para la guerra peninsular. Wellesley no pudo ignorar sus comentarios, ya que en realidad era un reflejo de las intenciones del Parlamento de Westminster. La boca de Arthur Wellesley estaba sellada. La economía de Gran Bretaña se desarrolló día a día y los ingresos se dispararon año tras año con los recursos de sus vastas colonias. Materias primas y mano de obra combinados con el creciente poder industrial del continente gracias a la revolución mecánica. El problema, sin embargo, era que la financiación de la guerra y los suministros necesarios para sus aliados habían aumentado considerablemente más allá de eso. Los bonos del gobierno vendidos por el gobierno británico se acercaban ahora a los 800 millones de libras esterlinas. Eso fue más de 10 veces los ingresos anuales de Gran Bretaña. El crédito del mercado financiero para los bonos del gobierno británico siempre había permanecido en la parte superior de la lista. Pero había un límite claro. Y ese límite estaba cerca, dijo Chamberlain. Arthur Wellesley sabía de esto. Esto se debió a que Henry Addington, vizconde de Sidmouth, actual ministro del Interior y ex primer ministro británico, había enviado una carta escrita a mano para explicar la situación en Gran Bretaña. Si el poder bélico francés estaba en manos del emperador francés Napoleón, entonces era seguro decir que el poder bélico británico dependía de la voluntad de las grandes manos que dirigían el mercado de capitales. Gran Bretaña solo podría continuar la guerra si hubiera capitalistas que compraran bonos del gobierno británico, creyendo en la victoria de Gran Bretaña y la seguridad de sus inversiones. El Parlamento, que tiene la capacidad de controlar toda la campaña y el ejército desde 1000 millas de distancia, ¿cede ante el poder del oro? Lamento decir esto. Pero, su excelencia es un héroe que representa al actual imperio británico. Y se le compara con el difunto vizconde Nelson. El pueblo británico está muy orgulloso de su presencia y quiere que les demuestre que es un general más grande que Napoleón. Sería difícil para él derrotar al gran enemigo llamado Napoleón, incluso si hiciera todo lo posible por el bien de la guerra. Pero ahora tenía que elaborar estrategias y liderar el ejército, mientras prestaba atención a otras áreas que interferían. Era la primera vez que Arthur Wellesley se sentía presionado por su posición como comandante en jefe de toda la península. Wellesley, que había permanecido en silencio con los ojos cerrados durante un rato, abrió la boca. Marchemos a Burgos. Allí lucharemos contra el ejército de Napoleón. Un general joven. Los oficiales vitorearon y los ancianos asintieron en silencio. Arthur Wellesley no respondió y se frotó la frente en silencio. El mapa actual de la península ibérica. Maldita sea. Me concedieron el águila y las 7 estrellas, el bastón del mariscal imperial. Pero tengo que moverme junto con los soldados del extremo inferior. ¿Qué clase de comedia ridícula es esta? Jean-Baptiste Bessières, que fue nombrado mariscal de honor del imperio francés por su decisiva contribución a la victoria de la batalla de Friedland, y que estaba a la par de Joaquim Murat por su audacia y valentía. Era un comandante de caballería muy respetado. Actualmente estaba limpiando sus artículos de oficina personales y pertenencias en su tienda con sus propias manos. Aunque Bessières solo nació como hijo de un cirujano, ahora era un noble de alto rango del imperio francés al que se le otorgó el título de duque de Istria. El hecho de que un noble de tan alto rango estuviera a cargo de arreglar su equipaje con los otros soldados fue un shock más allá de la imaginación. Bessières no fue el único oficial que hizo esto. Todos los mariscales, generales y oficiales de Napoleón
que ahora marchaban hacia Madrid. También hacían grandes y pequeñas quejas, mirando el campamento donde habían estado durmiendo hasta la madrugada de esta mañana. No había mucha diferencia entre las camas de los soldados regulares y las de los oficiales de alto rango en los cuarteles. Esto se debió al discurso de Napoleón antes de la expedición. Mis queridos amigos, gracias a ustedes, Franz y yo pudimos disfrutar de la gloria de hoy. Pero vamos camino al campo de batalla de Iberia, donde la situación es urgente. Hay otros camaradas que han compartido éxitos y fracasos con nosotros, esperando ansiosamente que nos unamos a ellos. Así que me gustaría hacer una sugerencia. ¿Por qué no renunciamos a los derechos que antes disfrutábamos por el bien de nuestros camaradas que se desangran y luchan en la guerra de la independencia? Daré un ejemplo primero. Cada vez que los generales aristocráticos europeos iban a la guerra o en una expedición, llevaban una pequeña villa en docenas de carruajes. El deseo de los nobles generales de mantener la dignidad incluso en el campo de batalla era tal que la gente describía sarcásticamente su marcha extravagante como alfombras de tapiz. Los mariscales franceses, que solían ser plebeyos y de repente se convirtieron en nobles, también tenían la voluntad de compensar, mostrando aún más este comportamiento. Los comentarios de Napoleón fueron una amable advertencia a sus mariscales, que no quería ver sus lujosos carruajes privados en esta expedición. Napoleón, el emperador, realmente lo hizo también. A los funcionarios gubernamentales que lo habían acompañado a Rusia y Austria, así como a violinistas, pintores, cocineros exclusivos, amas de llaves de carretas, etc. Se les había pedido que se quedaran atrás. Incluso los sirvientes quedaron fuera y solo llegó un número mínimo de guardaespaldas. Las únicas cosas que llenaban el carro de Napoleón eran todos los artículos y herramientas necesarios. Y tenía personal para ayudarlo con su trabajo público. No tomó nada más que unos pocos libros para leer. Dado que el emperador aligeró por primera vez su alfombra de tapiz hasta tal extremo, los mariscales no pudieron evitar hacer lo mismo, llorando y refunfuñando. Los alguaciles no tuvieron más remedio que reducir su equipaje y el número de personas que lo seguían. Entonces podrían cumplir con los estrictos y duros estándares del emperador, de acuerdo con las características del estricto sistema jerárquico de los militares. Los oficiales debajo de ellos naturalmente tenían que hacer lo mismo. Al final, Napoleón logró una reducción de peso extrema para todo el ejército al tomar la iniciativa para sí mismo y algunos mariscales. ¿Pero la marcha del ejército no es muy rápida? Cuando camino con los bolsillos y la cintura tan ligeros como este, me recuerda los buenos viejos tiempos de la expedición italiana. No te quejes tanto de eso. También sentí que las órdenes emitidas por el emperador eran bastante razonables. Para ser honesto, el ejército imperial se ha vuelto demasiado perezoso debido a las continuas victorias. No debemos olvidar que la principal razón por la que pudimos conquistar Europa fue nuestra movilidad, que siempre superó las expectativas de nuestro enemigo. Las primeras fueron las palabras de Louis Nicolas Davout, quien tenía la más profunda lealtad a Napoleón entre los mariscales del imperio, quien luego gritó: «Sed siempre infinitamente leales a su majestad el emperador». Este último pertenecía a von Adrien Janot de Moncey, quien fue llamado de nuevo al mando, a pesar de que había sido odiado por el emperador. Aún así, Bessières, que no podía quejarse del emperador frente a Moncey, que estaba muy impresionado por la llamada directa del emperador, se limitó a chasquear la lengua. De hecho, la solicitud de Napoleón como esta fue una forma de coerción. Era una petición para renunciar a sus privilegios de mariscales. Sin embargo, solo hubo quejas de algunos mariscales, incluido Bessières, dentro del ejército de Napoleón. Pero nadie se puso de pie o se rebeló. El comandante Louis-Alexandre Berthier, que se desempeñó como jefe de Estado Mayor del ejército, encontró la razón detrás del rápido aumento reciente de la popularidad del emperador. Todos habían temido la guerra con Rusia y habían advertido al emperador contra ella. Pero él superó su ansiedad. Derrotó a las tropas de élite de Rusia y puso de rodillas a Alejandro I. Tras la expedición, el emperador se transformó en un excelente administrador y reformó el interior del imperio. Sus políticas, que en ese momento parecían demasiado precipitadas y radicales, ahora fueron elogiadas como grandes decisiones. Estos éxitos militares y gubernamentales habían impulsado la autoridad y la voz del emperador. No importa cuán poderosos fueran los mariscales. Todos sabían que sería un suicidio político enfrentar al emperador ahora. El emperador compuso las fuerzas expedicionarias ibéricas con personas especialmente leales a él. Gracias a esto, incluso los generales y oficiales bajo su mando no pueden hacer nada. Incluso si se quejan de esto, no pueden presentarse cuando estamos así de silenciosos. Aquí podría haber mariscales que no fueran leales al emperador, como Murat y Massena, pero leales a los intereses que trajo el emperador. En ese caso,
No importa cuán alta sea la autoridad del emperador. Se habrían negado a aceptar esto y habrían desatado una reacción violenta. Porque eran esas personas. Ney y Bessiers. Por otro lado, eran mariscales leales y obedientes al emperador. Aunque es posible que no expresen una lealtad fanática como Davout. Nunca le darían la espalda al emperador. Al menos hasta que fuera derrotado. El propio Berthier pensó que el emperador era el único que podía usar sus habilidades al máximo. Por lo que lo seguiría incluso si hubiera visto todo tipo de cosas sucias. Quizás Su Alteza pretendía comenzar con aquellos que le eran leales y gradualmente simplificar su vida. Como ya hemos sufrido una reducción de nuestros derechos sin quejarnos ni una sola vez. Los demás alguaciles tendrán que hacer lo mismo. Porque los medios y la opinión pública harán que suceda, como era de esperar. Él es el emperador. Incluso en cada una de sus órdenes. Había intenciones políticas ocultas que otros no podían pensar. Para bien o para mal. Napoleón fue una figura muy política. Pero Berthier estaba dispuesto a seguirlo fielmente para poner fin a esta guerra. Lo que está claro es que el ritmo de marcha de nuestras tropas ahora es más rápido que en los días de la guerra revolucionaria en el pasado. Moverse rápidamente es una estrategia. Esto permitirá que el ejército establezca tácticas más diversas y tenga una gama más amplia de opciones. En la península ibérica, donde no se está librando una batalla general, la ventaja del tiempo será de gran ayuda para responder rápidamente a situaciones urgentes. No hubo alguaciles que contradijeran las palabras de Berthier. Sí. Podían hacer cualquier cosa para ganar. Si pudieron acabar con la larga guerra en la península ibérica, podrían soportar este inconveniente. Todos los alguaciles pensaron eso. Iguala en el otro mundo. Napoleón había derrotado a Austria, Prusia, Rusia, Suecia y los Países Bajos uno tras otro, aplastando sus fuerzas y socavando así su voluntad de luchar. Pero solo hubo un país al que no logró someter. Gran Bretaña. No fue porque los británicos fueran fuertes. Siempre habían enviado solo un pequeño número de regimientos de élite al continente para apoyar a sus aliados antifranceses. Por lo que no habían sido completamente derrotados como los demás. Como siempre, su fuerza principal era su armada. Y su ejército no era más que un medio para apoyarla. En otras palabras, esta fue la primera vez que Napoleón se enfrentó a un ejército británico a gran escala. Al menos a nivel de cuerpo. En tierra, tradicionalmente, los casacas rojas tienden a preferir largas filas de lado a lado y una formación deformada con granaderos en el centro. Pero Arthur Wellesley es particularmente fuerte. Creía en el control de fuego de sus oficiales y en las habilidades de tiro de sus soldados. Y sabe cómo usar el terreno y las tácticas para maximizarlo. Napoleón estaba leyendo atentamente los informes de los franceses que luchaban contra los británicos. Pero el vívido testimonio de los generales que lucharon directamente le hizo adivinar cosas que no se podían escribir en papel. Aunque fue derrotado cada vez que luchó, Andoche Junot fue uno de los generales que más se enfrentó a las fuerzas de Arthur Wellesley. Junto con Louis Gabriel Suchet y André Massena. El ejército británico del pasado con John Moore y el ejército británico de hoy son cualitativamente diferentes. Han aprendido de batallas pasadas y los resultados ahora se están viendo. Entonces, ¿sería apropiado asumir que son un ejército de élite que puede disparar con mayor precisión que los soldados franceses? Es vergonzoso. Pero no puedo refutarlo. Además, los soldados de Portugal y España son muy diferentes a los de antes. No huirán en desorden como en el pasado si empujamos un poco el frente. Napoleón, asintiendo con la cabeza, entregó un informe sobre la batalla de Salamanca. Una de las batallas más devastadoras que los franceses perdieron ante Arthur Wellesley. Antes de la batalla de Salamanca, Napoleón había enviado un mensaje a Auguste de Marmont para ordenarle que evitara las hostilidades y defendiera su fortaleza. Había enviado varios mensajeros porque temía que fueran capturados por la resistencia española. Pero ninguno pudo llegar a Marmont. Finalmente, las tropas de Marmont fueron muy derrotadas y se vieron obligadas a abandonar Madrid. El nombre de Arthur Wellesley era bastante famoso en mi mundo original. No tuvimos la oportunidad de pelear en ese entonces. Pero ahora estamos jugando así. En el otro mundo, Napoleón y la República Francesa tenían el control total del continente europeo. Sus fuerzas navales también eran lo suficientemente poderosas como para amenazar a Gran Bretaña. Los británicos no tuvieron el coraje de desembarcar a su ejército en una situación tan peligrosa en el continente. Por eso Napoleón y Wellesley no podían enfrentarse. Aunque la competencia de Marmont era inferior a la de un mariscal y no recibió el mensaje de Napoleón. Las habilidades tácticas de Arthur Wellesley en la batalla de Salamanca fueron notables. Después de consumir el poder de la fuerza atacante, el ejército francés, con una defensa robusta y sólida. La infantería y la caballería trabajaron juntas para atacar los puntos débiles al mismo tiempo para ganar. Le vendría bien un engaño adecuado. También tenía la capacidad de mover tropas a los lugares correctos.
podía lidiar eficientemente con todos los aspectos de una batalla. Napoleón tenía que tener en cuenta que Arthur Wellesley era un comandante capaz de tácticas de tan alto nivel. ¿Quién está al mando de la guarnición francesa que actualmente custodia la fortaleza de Burgos? Coronel Jean-Louis Dobreton. 111 es un oficial que anteriormente defendió Fort Mantua con excelente manejo y operaciones retrasadas en toda Italia. Fueron las palabras del jefe de Estado Mayor Berthier. Espero que defienda la fortaleza de Burgos hasta que lleguemos. Napoleón. Que se familiarizó con la topografía y las especificaciones de la zona de Burgos. Que parecía ser un campo de batalla para una importante batalla entre las fuerzas aliadas y francesas. Se tapó la barbilla con las yemas de los dedos. No existía tal cosa como una batalla perdida. Pero esta batalla en particular nunca debería perderse. Nada enoja más a la gente que darles algo y luego retirarlo. Si esta expedición fracasa, eso es algo terrible de imaginar. Al final, la fuerza impulsora detrás de la capacidad de Napoleón Bonaparte para mantener su posición actual como emperador, a pesar de no provenir de una familia legítima, fue el apoyo del pueblo francés. ¿Pero restablecer el decreto de movilización imperial federal abolido con confianza? Eso solo les daría una justificación para bajar a Napoleón de la silla. Ahora que lo pienso, es gracioso. Al principio, maldije tanto a Nabo, que se convirtió en emperador. Pero ahora estoy luchando por conservar su poción. Lea en Alvilda TL. Come en lugar de apoyar a los ladrones. Una situación tan complicada puede deberse al ser que lo envió a este mundo. ¿Qué diablos querían de él para arrojarlo a este maldito mundo? Pero Napoleón se había adaptado rápidamente a la nueva situación. Con su bastón, ideó una forma de perder la batalla que pronto se presentaría ante él. Esta vez, como siempre, Napoleón no volvería a París. No ha llegado ninguna carta de París. Todos despidieron a su majestad. Las fuerzas expedicionarias venían de Burgos, que pronto se convirtió en campo de batalla. 2 cartas llegaron a Napoleón, deseando que perdiera, ya que condujo a las fuerzas expedicionarias a una marcha mucho más rápida que antes. El remitente de uno era la emperatriz de la esposa de Napoleón. Recuerdo tu gran éxito en la Tierra del Este. Siempre has sido un gran vencedor y un gobernante misericordioso. Sé si cambiará algo si me sumo a los cuervos. Pero espero que sepas que también estoy deseando tu derrota. Sé que muchos franceses tienen buenos sentimientos por la emperatriz de Australia. Pero definitivamente estoy aquí. Como tal, siento la necesidad de ellos y protejo la dignidad de la familia imperial. Omitido. Pero ella era una emperatriz que se sentía responsable de ayudar. No un niño inmaduro de una corte australiana. Marie-Louise no recibió el apoyo de la primera tanto como Josephine. Porque ella era de la familia imperial australiana. Archienemiga de Francia. Parecía estar luchando sola para romper esa brecha. La carta también decía cómo lo estaba haciendo Napoleón II. Carlos. Napoleón tampoco esperaba esto. Hoy, Carlos estuvo muy activo en los alrededores del Palacio de las Tullerías. Era tan lamentable verlo gimotear mientras intentaba bajar las escaleras del Pavillon de Marsan que estiré el brazo para ayudarlo. Sin embargo, la señora Montesquieu me detuvo, diciendo que deberíamos salvar el deseo de ganar y el orgullo del joven. Eventualmente, Charles bajó solo todos los escalones del corredor. Lea en Alvilda TL. Come en lugar de apoyar a los ladrones. Marie-Louise también escribió detalles sobre dónde estaba Charles hoy. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo y qué expresiones faciales hizo? Podía imaginarse a Charles creciendo día tras día. Napoleón sonrió sin saberlo. El remitente era Francis Carot. Fue profesor de política y economía en la Universidad de Heidelberg. Al igual que Lizard Victor Coin. No tenía un contacto especial con él en este mundo. Pero solía tener una relación profunda en el otro mundo. Me costó mucho averiguar cómo sujetar a este hombre. Colin era un criminal. Por lo que Napoleón podía atraerlo con una reducción del castigo. Pero Carnot no. Napoleón recordó su primer encuentro histórico con Franz Carnot en este mundo. El cabello blanco de Carnot, que era la característica más importante de su apariencia, era el mismo aquí, antes de que pudiera sentir la alegría de volver a encontrarse con él. Napoleón tuvo que probar el frío rechazo de Carnot. Creo que fue claramente por un pequeño malentendido que el emperador quería encomendar deberes a un hombre tonto como yo. Estoy muy contento con el puesto de profesor en la Universidad de Heidelberg y no soy capaz de gestionar un imperio. Carnot rechazó la oferta de Napoleón. Napoleón sabía mejor que nadie que era mentira. En el otro mundo, François Carnot fue el artífice del entramado económico de la República Francesa. Si Inglaterra tenía un gran plebeyo, William Pitt, Francia tenía un sabio búho blanco.
Era una frase representativa de François Carnot en el otro mundo. William Pitt había ganado la Guerra de los 7 Años interviniendo activamente en el continente e incluso predijo que la carga fiscal excesiva sobre las 3 colonias conduciría al desastre en el futuro. Hay muchas diferencias entre el Imperio francés en este mundo y la República Francesa de mi mundo. No estoy seguro de que las políticas lideradas por Carnot en ese momento sigan funcionando correctamente. Por eso la presencia de Carnot era imprescindible. Napoleón no tenía la menor intención de dejar marchar a Carnot, aunque éste se había negado. No entiendo por qué sigues leyendo este capítulo. No es el texto correcto. Lea en Alvilda TL. Come en lugar de apoyar a los ladrones. Napoleón se echó a reír después de leer el comienzo de la carta. Podía sentir y resentir cada palabra. Cuando François Carnot rechazó su oferta, Napoleón cambió el tema de su persuasión. Napoleón inmediatamente amenazó al presidente de Heidelberg de forma directa y expresó su voluntad de contratar al profesor como profesor, mientras hacía grandes donaciones. El presidente de la Universidad de Heidelberg no pudo rechazar la oferta del emperador francés. Así Carnot llegó a trabajar como asesor económico del gobierno imperial, en contra de su voluntad. También hubo una historia que en un principio contó Carnot, pero finalmente el emperador la mendicidad. El puesto de Carnot era asesor del Comité Económico Especial. El Comité Económico Especial fue una nueva institución creada por Napoleón antes de partir para la expedición. Y se le otorgó la autoridad para monitorear, complementar e implementar varias reformas dentro del imperio. Por eso François Carnot, que ahora tenía la autoridad para coordinar todo esto, pudo actuar efectivamente como un equivalente de Napoleón en términos de asuntos internos. Naturalmente, la oposición se disparó en el Consejo Imperial y el gabinete. Pero Napoleón suprimió todo con su autoridad. Por lo tanto, la introducción real de impuestos sobre la renta promulgada por Su Majestad aún es prematura. Los ingresos fiscales del imperio ya son más altos que los de otros. Más bien, sería apropiado que el imperio introdujera un impuesto progresivo que estableciera una sección y la dividiera e impusiera diferentes tasas de impuestos en cada nivel. En Europa, ya se ha sentado un precedente para la introducción de un impuesto progresivo. Si el imperio algo similar, omitido, al comienzo de la carta, se quejó con Napoleón, como lo había hecho, pero después, parecía ser lo que tenía que hacer como miembro del Comité Económico Especial. Esto significó que no le gustaba la ruta que estaba tomando el gobierno actual, por lo que renunció y se fue a la universidad. Pero su corazón por su país y su gente, y su voluntad de dirigir el país en la dirección correcta excedieron su simpatía hacia Napoleón y el gobierno. Carnot era una persona, aunque parecía irrazonable, no cumplió con sus deberes. Quizá la razón por la que obtuvo su trabajo en el Ministerio del Interior estuvo relacionada con el ascenso al trono de Nabo. El momento es el mismo. Pero Napoleón era diferente ahora. Bajaría del trono en cualquier momento. Reviviría la bandera de una república revolucionaria. Napoleón estaba convencido de que esto se ajustaría a la ideología de François Carnot. Pensando así, pudo aceptar a Carnot, incluso si se oponía implacablemente al sistema actual y no le agradaba. Tal como lo hizo en el otro mundo. Napoleón murmuró estas palabras y metió el bolsillo interior de su abrigo. Mapa actualizado de la península ibérica. La primera resistencia que encontró el cuerpo de Arthur Wellesley desde Madrid fue en el fuerte Retiro, que custodiaba la entrada de Retiro. En el camino a Burgos también se encontraba la ciudad de Retiro, que había sido designada como punto intermedio de abastecimiento de las fuerzas aliadas desde el inicio de la operación. Era un punto clave que debía ser ocupado por las fuerzas aliadas. Arthur Wellesley sitió el fuerte Retiro sin interrupción y envió un mensajero a los oficiales de la guarnición francesa que custodiaban el fuerte, instándolos a rendirse, aún después del tiempo prometido. No han colgado una bandera blanca. Su voluntad de lucha parece suficiente. Deberíamos ordenar que la artillería dispare. Esperemos unos días más, en caso de que escuchemos buenas noticias. Los oficiales de Estado Mayor renunciaron porque no podían desafiar la autoridad de Wellesley a pesar de que estaban frustrados, pensando que estaban perdiendo el tiempo. Pero exactamente 4 horas después, se colgó una bandera blanca en lo alto del fuerte Retiro. Cuando los oficiales le preguntaron qué diablos pasó, Wellesley respondió con voz tranquila: cuando expulsamos a José Bonaparte de Madrid, los defensores y los regimientos de guardias huyeron en varias direcciones. En el ejército de cualquier país, eran un sistema para reagrupar a los soldados que caían derrotados a las posiciones de retaguardia. Wellesley recordó la situación cuando José Bonaparte huyó a Valencia, donde se encontraba el cuerpo de Luis Gabriel Suchet, dejando el trono vacío. No fue casualidad que sus ojos estuvieran puestos en Retiro desde el principio. Deben haber reunido a los soldados derrotados para expandir el tamaño de su ejército. Pero desafortunadamente,
Parece que fue difícil aceptar las circunstancias dadas. Como unidades guerrilleras pertenecientes a la resistencia española hostigaban constantemente las rutas de suministro en la retaguardia. La situación de víveres y suministros del ejército francés en la península no era muy buena. En tal situación, el equilibrio entre el número de soldados y la cantidad de material de guerra se rompió porque también se tomó un pequeño número de soldados derrotados para defender. De hecho, cuando los soldados británicos abrieron las puertas de los almacenes y centros de abastecimiento de Fuerte Retiro y observaron la situación en el interior, se encontraron con que los alimentos militares como el pan seco, las galletas, la carne salada y la pasta seca estaban completamente agotados. Los oficiales franceses intentaron sobrevivir comiendo incluso ratas. Pero cuando estalló la ira de los soldados, no tuvieron más remedio que levantar una bandera blanca. Los oficiales admiraron la perspicacia de Arthur Wellesley, ya que estaba encantado, mirando alrededor de Fort Retiro. Dentro de la fortaleza había unos 20,000 mosquetes y unos 100 cañones de artillería que los franceses no pudieron recuperar. Y había más de 2,000 presos. Un plus. Hizo un gran logro sin siquiera pelear adecuadamente. Arthur Wellesley dijo que este fue un comienzo agradable antes de enfrentarse a Napoleón. Era natural que la moral de las fuerzas aliadas se disparara. Generales y oficiales gritaban y perturbas a los militares. Serás castigado estrictamente de acuerdo con las reglas militares. Pero el ambiente de emoción no desapareció fácilmente entre los soldados de la coalición que se encontraban alojados en Fuerte Retiro. Es patético que los soldados aliados, independientemente de su rango, ya actúen como si hubieran ganado la guerra. Ni siquiera podemos reconocer nuestros abrigos rojos entre el resto de los soldados. Deben ser el ejército más ridículo de la historia británica. El coronel Tillen, teniente del mayor general Rowland Hill, habló con voz feroz y condenó la laxitud de sus propios soldados. Rowland Hill estuvo de acuerdo con él 100 veces. Rowland Hill pensó que lo único que les faltaba a los soldados británicos en comparación con los franceses era la barba. Pero ahora parecía necesario agregar una cosa más. Era la fuerza mental y el autocontrol de cada soldado. Se siente como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo extraño. Todos han estado sobreexcitados desde que escucharon que Napoleón vendría en persona. No se suponía que reaccionaran así. Algunos soldados tenían mucha confianza al tratar con las tropas de Napoleón. Algunos otros estaban abrumados por la reputación de Napoleón y temblaban de miedo. Este fenómeno se intensificó después de que capturaron fácilmente el Fuerte del Retiro que estaba custodiado por los franceses. Rowland Hill miró con mucha ansiedad las diferentes actitudes de los soldados. Dirigió sus preocupaciones a su comandante, Arthur Wellesley. No creo que eso sea un problema. Wellesley parecía indiferente. Es imposible que cualquier comandante tenga control total sobre la psicología de cada soldado. Tenemos que respetar su libertad de toma de decisiones. Sin embargo, siempre y cuando no se altere la disciplina militar. En otras palabras, controlar a la fuerza la mente de los soldados sería contraproducente en esta situación. Wellesley, que había estado endureciendo la disciplina de los militares con reglas estrictas, estaba tratando de aliviar la tensión ahora que se preparaba para una gran batalla. Rowland Hill se calmó después de escuchar la seguridad de Wellesley. Eso fue correcto. Si Arthur Wellesley dijo que estaba bien, entonces estaba bien. La fe de los soldados aliados en él había llegado a este nivel. El disturbio interno amainó y la historia se difundió entre los soldados. Los soldados consideraron esto como la confianza de Arthur Wellesley para ganar. Como resultado, la unidad de la coalición se hizo más fuerte. Tras pasar 2 días en retiro, donde tuvieron tiempo de descansar y recuperar el espíritu de lucha, los aliados comenzaron a marchar de nuevo hacia el norte, dejando atrás tropas para custodiar a sus cautivos y la fortaleza. Las fuerzas aliadas, ondeando banderas de las 3 naciones, llegaron frente al fuerte de Burgos el 30 de septiembre de 1812. El cuerpo de Wellesley instaló un campamento en el pueblo de Renuncio, a unas 3,5 millas de Fort Burgos. La situación actual es muy clara. En el mapa que mostraba Burgos y sus alrededores, había modelos de soldados con banderas rojas y banderas azules alineados. Los soldados rojos eran las fuerzas combinadas portuguesas, españolas y británicas. Los soldados azules representaban al ejército francés. Pude confirmar hoy que el destino final del ejército dirigido por el emperador francés está aquí en Burgos. Según la inteligencia, su fecha de llegada programada es de unos 15 días a partir de ahora. El marqués de Wellington, Arthur Wellesley, empujó a los soldados azules hacia el sur con su bastón. Los soldados azules apuntaban con sus armas a Fuerte Burgos. El murmullo de los oficiales creció. Un oficial español hizo una pregunta. Nabot celebró una ceremonia en París el 15 de septiembre. Y hay unas 650 millas entre este lugar y París.
Es imposible que las tropas francesas lleguen tan pronto a menos que estén marchando más de 20 millas por día. Sorprendentemente. Están marchando tan rápido. Coronel. Es como mirar al ejército francés de hace 10 años. Comillas, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. La estrategia de Napoleón para las guerras y las batallas se dividió en gran medida en dos tipos según la situación. Las condiciones y el cronograma del campo de batalla. La primera fue la guerra móvil. Para avanzar más rápido que el enemigo en base a una movilidad extraordinaria. Tomar una posición ventajosa y destruir al enemigo con la superioridad de fuego de las tropas concentradas en combate. La segunda era la guerra de asedio y aniquilamiento. Para organizar grandes cuerpos que cubrieran a las tropas enemigas y atacaran desde todas las direcciones con un número abrumador de soldados. Estas dos estrategias llevaron a Napoleón a convertirse en la encarnación de la guerra. Sin embargo, había condiciones para una guerra móvil completa. Necesitaba soldados y veteranos hábiles. Con gran fuerza física. Mucha experiencia práctica y gran lealtad. La continuación de la guerra no dejó soldados hábiles en el ejército francés. Por lo que Napoleón ya casi no podía usar la primera estrategia. A partir de entonces, Napoleón se obsesionó demasiado con los grandes ejércitos. La superioridad numérica y las guerras de aniquilación. Y el clímax fue la expedición rusa. Arthur Wellesley había llamado a las fuerzas expedicionarias el colmo de la ineficiencia. Pero Napoleón también fue un genio de la guerra. Ese ejército ineficiente puso de rodillas a Rusia. Napoleón regresó con una brillante victoria y ahora estaba usando la guerra móvil de los primeros años. Esto tuvo grandes implicaciones para los oficiales aliados. Arthur Wellesley levantó una comisura de la boca. Parece que las noticias que he estado escuchando de París últimamente no fueron en vano. El emperador francés parece haber sufrido muchos cambios emocionales. Ante los comentarios de Wellesley. Los oficiales de los tres países asintieron y estuvieron de acuerdo. Si el líder de un país enemigo de repente se volvía competente como si se hubiera convertido en otra persona. No era una buena noticia para ellos. Pero en un momento en que la guerra en la península ibérica todavía estaba en su apogeo. Era una buena noticia que las tropas enemigas se redujeran. Arthur Wellesley fue un comandante capaz de hacer que Napoleón se arrepintiera profundamente de su elección. Ya lo discutimos una vez cuando estuvimos en retiro. Pero veámoslo de nuevo. Fue el teniente general William Stewart. 11, hijo del conde de Galloway y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aliadas. Quien habló. Movió a los soldados rojos para crear una imagen del asedio a la fortaleza de Burgos custodiada por soldados azules. También llevó el mapa del terreno fuera de Burgos para que lo entendieran todos los oficiales reunidos en el cuartel. De un vistazo. Había montañas escarpadas y colinas alineadas. Si tomamos Fort Burgos, podemos usar las crestas cercanas para formar una segunda línea de Torres Vedras. Si las cosas van así. Incluso el emperador francés, a quien se llama el genio de la guerra, tendrá que dar marcha atrás. Sin duda es el mejor resultado en este momento. Así es. Pero si no podemos tomar el fuerte antes de que llegue el ejército del emperador, tendremos que retirarnos. Recomiendo, aquí para ser el próximo campo de batalla. Ya que creo que es el mejor lugar. El dedo del teniente general Stewart apuntaba al río Arlanzón. Era hora de que las tropas de Arthur Wellesley avanzaran hacia Burgos. Tras tomar el fuerte del Retiro. A unas 330 millas al noreste de ellos. Las fuerzas expedicionarias ibéricas descansaban en modestos alojamientos. Aunque todos dormían. Napoleón Bonaparte, el comandante en jefe de la expedición, no dormía. Estaba escribiendo algo en silencio en una hoja de papel. Sentado con una antorcha en una tienda oscura en la noche. Esta guerra requerirá una estrategia más sofisticada y aguda que nunca. Y la capacidad de comunicarse orgánicamente entre el cuerpo y la visión constructiva y a largo plazo del comandante. La península ibérica fue más especial que cualquier otro campo de batalla que Napoleón haya experimentado. Y fue complicado. Por eso su bando tuvo que luchar de una manera especial y complicada. Y Napoleón era muy consciente de que de esta manera crearía controversias y debates no solo en Francia sino también en toda Europa. Es por la victoria. Haré lo que sea necesario. No sé cómo me juzgará la historia futura. Primero, debo ganar esta guerra infernal. 3 cartas escritas por el mismo Napoleón entraron en un cajón. Los nombres de los destinatarios se revelaron en las cartas selladas. Coronel Jean-Louis Dubreton, Mariscal Louis Gabriel Suchet, Mariscal André Massena.